Bienvenidos a Sanador Radio. Un viaje a través de la canción, el sonido y la emoción. The Podcast. Bienvenidos a Sanador Radio. Esto es un espacio donde hablamos sobre los procesos creativos y producción musical detrás de cada canción. Tenemos invitados especiales como cada episodio. Hoy tenemos por supuesto, a nuestro anfitrión Oscar Lamas. Un placer, gracias por la invitación, Albán, una vez más. Estoy muy contento con Jorge. Y tenemos a Jorge Jasper, ¿verdad? Un amigo que acabo de conocer en realidad hace poquito, pero realmente hemos conectado muy bien a través de todo esto de la grabación y la producción. Así que bienvenido, Jorge. Hola, ¿cómo están? Para mí es un placer estar acá en su podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, hoy vamos a ir a través de un viaje de escucha de las canciones que Jorge ha producido desde su estudio y marca Pampa Studio, ¿verdad? Vamos a iniciar con la primera escucha de la primera canción y luego vamos a dar un poquito más sobre la producción y los detalles detrás de esta canción. A sus mortales dejó una duda, una conciencia hecha de costumbre, una moneda de besos de Judas, una lágrima hecha de nube. Dejó un pasado que se repite, adolorido de ser humano. Sin esperanza todo es posible, sin objetivo nada es en vano. Viviendo como si valiera la pena entre los niños del jardín, robando versos a las quimeras, al Dios que ha muerto ayer yo vi. Robando besos a las quimeras, al Dios que ha muerto ayer yo vi. A sus mortales dejó un abrazo, dejó el vestido de alguien más, dejó un camino en 1000 pedazos. Sigan la brisa de la crueldad.
viviendo como si valiera la pena entre los niños del jardín, robando versos a las quimeras, al Dios que ha muerto. Ayer yo vi, robando versos a las quimeras, al Dios que ha muerto. Ayer yo vi. A sus mortales dejó un abrazo, dejó el vestido de alguien más, dejó un camino en 1000 pedazos. Sigan la brisa de la crueldad. Bueno, escuchábamos A Mis Mortales de Eduardo Montero, una producción de Jorge. Jorge, yo quiero saber cómo... Yo sé que usted trabajó en radio, ¿verdad? En Argentina. Así empezó, sus primeros pasos fueron en la radio. Y cómo fue esa transición, digamos, de pasar a la radio a la producción musical. Contanos un poco de eso y también hablamos un poquito luego de la canción. Sí, digamos, mis comienzos en radio, digamos, fue allá en Argentina, digamos, empecé como en el cole a ir a la radio, ¿sí? Como a tomar mate y eso ahí cerca, pues yo vivía en un pueblo que se llama General San Martín, es un pueblo muy pequeño de la provincia de La Pampa, y yo empecé a ir a la radio en verdad de la escuela, porque digamos, había una profe de sociales que a su vez daba clases de guitarra, que en verdad ese fue mi inicio, digamos, voy un poquito más hacia atrás, a los 11 años, en 5º grado, digamos, una profe como que me descubrió, ¿sí? Y yo empecé con ella a tocar la percusión, el bombo legüero, que es un instrumento típico argentino. Y yo empecé con ella, digamos, a los 11 años, digamos, y ahí empezó todo el camino de la música. Y ella, a su vez, hacía programas de radio con nosotros los alumnos. Entonces, como que de muy chiquito empecé todo el tema de la radio. Y ya después en el cole empecé a ir a otra radio y ahí fui como viendo cómo se hacían todos los programas. En esa época había CDs y cassettes. No es como ahora que uno tiene toda una compu. Antes había una pared con más de 600 CDs, cassette. Entonces uno tenía que buscar cada canción ahí. Y digamos, en 2000, eso fue en el 99, ya en el 2001 empecé a trabajar en radio con amigas del cole. Y empezamos el programa. Hacía un programa martes y jueves y otro viernes. Yo como operador técnico en Amixer, ¿verdad? Y era, bueno, las locutoras y yo pasaba la música, había llamados telefónicos y ahí todo, como que fue todo ahí el comienzo de la parte radial, digamos. Pero yo ya venía con la música de antes, ¿sí? Entonces... de ahí, digamos, yo estuve tocando en bandas de folclore como baterista, pues yo soy baterista, y, o sea, todo peñas, folclore argentino, por todos los festivales ahí de La Pampa. Y bueno, pasa que de ahí a lo que estoy acá en Costa Rica, que yo vine a Costa Rica en 2013, y yo, digamos, seguí acá con la música, pero entro al audio ya de lleno 2017, ¿sí? Que ahí con una cantante argentina que estaba acá en Costa Rica empezamos a grabar maquetas para el disco de ella. Y yo ya, digamos, me venía grabando de antes cosas mías para batería, pero con las maquetas de ella yo empecé a maquetear acá en mi estudio. No en este, que ahora es la parte nueva, sino en el Pampa Viejo. Y bueno, ella, la cantante, tuvo que irse a Argentina y yo me quedé con toda la producción de 8 músicos acá en Costa Rica, digamos. Y tuve que maquetear todas las canciones del disco acá en el estudio.
Entonces aprendí como que grabar un violín, un cello, acordeón, batería, bajo, todo, digamos. O sea, fue como una escuela, ¿viste? Claro. Fue como una escuela y yo siempre les consultaba a todos los músicos dónde se escucha mejor cada instrumento. Digamos que fui aprendiendo de ellos cómo se graba, ¿sí? Y digamos, y bueno, y aparte uno cuenta con una parte auditiva que a uno lo va ayudando, digamos. Pero ese fue el comienzo y digamos, en 2017 fue todo una experiencia hermosa y en marzo del 18 abro el Pampa Studio, digamos. Claro, y hablando de Pampa Studio, con este disco de Ecos de Sangre, que está, esta canción, A Mis Mortales, está dentro de ese disco. Con esto incluso ganaste uno de los premios ACAM, ¿verdad? Fue reconocido por ACAM. Claro, Entonces, ese fue, Ecos de Sangre fue el segundo disco de Eduardo Montero, porque en 2018 se graba en julio a Mis Mortales, que es la canción que escuchamos, y después en octubre se graba Ecos de Sangre, que tuvo el premio ACAM en 2019. sí. Ujú. Y digamos, con Eduardo, digamos, ahí yo, digamos, la primera producción que saco fue este disco que acabamos de escuchar, digamos. Ujú. Sí, que ese es Ese A Mis fue, Mortales. Ajá. exacto. Jorge, todo el mundo tiene, bueno, que empieza en en cualquier carrera, tiene su evolución. Escuchamos cómo evolucionaste hasta llegar a Costa Rica y trabajar con maquetas y aprender a grabar los instrumentos, consultando con músicos, pero de eso a este tipo de producción es un paso gigantesco. ¿Cómo fue que ocurrió eso? Y ahí hubo una mezcla, yo creo, de grandes músicos que vinieron a grabar, como Eduardo Montero, Fernando Víquez, Andrés Montero, que es el hermano de Eduardo, y después está Carol Barbosa. Lo que yo pienso es que se juntó, digamos, una calidad de músicos increíbles y yo que di mi aporte, digamos, como ingeniero en sonido, que pude capturar esa esencia, digamos. Yo me acuerdo que ese disco mezclé todo lo que es la instrumentación y se mezcla, tuve como un mes mezclando, y Edu después vino a poner todas las voces. Pero yo hice un trabajo incisivo, pero era algo, estaba apasionado, digamos, yo era como parte de su grupo. O sea, me involucré tanto que fue por eso que es un disco que se escucha al detalle todo, digamos. En- Increíble, entonces, verdaderamente, muy bien hecho. sí, Alban. Cuénteme, perdón, Albán, esto me interesa, bueno, Dale, cuénteme un dale. poquitito de la técnica de grabación, cómo se grabó en vivo, se grabó por aparte, contanos un poquitito acerca de eso. Sí, ahí, digamos, lo que es la instrumentación se grabó en vivo, todo ese disco. Digamos, batería, bajo y piano en vivo. Digamos, en directo, todas las canciones. Y hay canciones de ese disco que son de una toma. Ah, Hay increíble, otras así que los tienen, músicos. hay otras que tienen dos, pero digamos, hay muchas que tienen una toma uno, digamos, de la instrumentación. Sí, bueno, es que Eduardo y el hermano, bueno, todos ellos son increíbles músicos. Y que además son de nuestra región, acá, del sur del país, que los conocemos y que realmente están haciendo un gran aporte a nivel nacional, tanto en la música jazz como en diferentes géneros. Y también ellos colaboran, ¿verdad?, con muchos artistas. Y qué dicha y qué suerte que se topara con ellos y pudiera, digamos, complementarse y lograr como captar esa naturalidad también, porque siento que el disco tiene esa característica también, ¿no? Como que esa canción suena muy natural, todos los instrumentos, o sea, no se siente nada forzado, ¿verdad? No está sobreproducido, todo está como en su lugar, ¿no? Y se cuida al detalle, ¿no? Que cada cosita se entiende muy, muy,
muy claramente y ahí se ve la experiencia también suya, ¿verdad? Digamos, y la sensibilidad suya para poder, digamos, mantener todo como en su lugar y sin, ¿verdad? Pasarse con la sobreproducción, ¿verdad? Exacto, sí, digamos, hay algo que a mí me encanta, que yo no sé, yo lo hago naturalmente, pero yo cuando grabo, me gusta, aparte de escuchar, mirar la escena, digamos, qué está pasando en los rostros de cada músico, digamos, hay cosas que yo eso no tengo nombre, quizás ustedes saben, pero uno cuando graba, uno capta esencias, digamos, y eso uno inconscientemente lo plasma a la mezcla, digamos, es algo muy, capaz muy especial, pero o sea, es como, no sé, natural, digamos. No sé, Albán, ¿cómo te pasa a vos? No, por supuesto, y también como la conexión entre los músicos y el productor, digamos, en este caso el ingeniero, es muy importante, o sea, que exista la parte humana, ¿verdad?, de la música, ¿no? Porque no es solo, uno como sonidista o ¿verdad?, como productor, a veces tiende mucho también a ponerle mucha atención a lo técnico, pero en realidad lo humano es lo más importante en cualquier producción. Y hay que tener esa sensibilidad para poder, digamos, crear mejor comunicación entre nosotros y poder, digamos, llevar la producción a buen puerto, ¿no? Porque si no nos entendemos nosotros, ¿verdad? Claro. Es muy difícil que vaya a salir una buena producción si no hay conexión humana. Así es. Sí, por eso. Y eso lo hago hasta el día de hoy, digamos. O sea, es como... Pero me salen naturalmente. Así que claro. Eso es. Ok. Vamos a escuchar la segunda canción, Jorge. Esta canción se llama Corazón al Viento, ¿verdad? De Jess Mayo, no sé si se pronuncia, pero... Jess Mayo, sí. Jessica Mayo es una cantante argentina. Ah, ok. Que es la chica que te hablo de las maquetas del 2017. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, porque digamos, a Mis Mortales era de 2018, ¿verdad? Ajá. Un digamos año igual, antes. exacto, pero este disco se mezcló en 2018 en Argentina, digamos, se grabó el 80% en Costa Rica en otro estudio y yo estuve como productor en este disco y se mezcló en Argentina y la cantante Jess que grabó su voz en Argentina y 2 canciones se grabaron en Argentina, pero el 80% del disco se grabó acá con músicos costarricenses, ¿verdad? Y ahí está Eduardo, de hecho en el piano está Eduardo en esa samba, ¿sí? Genial. Y hay otros músicos de Costa Rica y yo toco la batería ahí. Ah, ok. Esto va a estar interesante para escuchar a Jorge, claro. Entonces vamos a darle play, Lama, sí. Tanto callar y amputar los sentimientos, me hundí en soledad, falté a mi verdad, me volví solo un lamento, me perdí de amar, ya no puedo más, lanzo el corazón al viento. Para hablar.
escuchábamos Corazón al Viento, de Jay Smile. Qué buen baterista es Jorge, ¿verdad? El Amas. Excelente percusión, excelente batería. Y qué increíble cantante Jess, ¿no? Con una sensibilidad y con una fuerza en la voz increíble. Extraordinario, la verdad. Me parece que, Jorge, me parece que esa es una de las ventajas de poder, de tener el talento, por ejemplo, que tenés vos en la batería. No solamente sos productor, sino sos músico, que en mi opinión lo molda a uno un poquitito mejor, lo prepara un poquitito mejor a tener las sensibilidades que Albán hablaba, no solamente con los músicos, sino con la esencia de la música que están interpretando los músicos. Cuénteme, Jorge, un toquecito acerca de esa filosofía. Cuando usted entra a una sesión de grabación, por ejemplo, como esta, que tiene instrumentos todos orgánicos, que para mí son muy difíciles de capturar con el respeto que se tiene que capturar. Contame tu filosofía, ¿cómo le llegas, cómo entras a una sesión de grabación de este tipo? Claro, bueno, ya te cuento eso. Digamos, aparte, esta samba, yo soy el compositor de la música de esta samba. Pues, digamos, en este disco de Jess hay como 7 canciones que yo compuse la música y Jess le puso letra. Estamos compartiendo 50-50 este disco. Y en esta ocasión, para este disco, digamos, como yo ya venía maqueteando todo el disco, yo estaba muy confiado porque yo fui con cada músico a otro estudio a que grabar. Entonces yo estaba como productor, entonces cada vez que se iba a grabar un violín, un bajo, un piano, yo estuve en todo ahí, ¿viste? Entonces cuando yo fui a grabar la batería, yo ya estaba muy, muy preparado, digamos, o sea, porque yo había hecho todos los arreglos, todos estos arreglos que ustedes escuchan de violín, piano, bajo, todo, hice todo yo. Pasa que yo tuve la ventaja, digamos, la dicha de contar con Eduardo, con un chico que toca el violín increíble, con bajista. O sea, me rodeé, o sea, yo elegí los músicos para este disco que dan una talla increíble, digamos, porque, y algo muy importante, digamos, que hay veces que todo lo que yo proponía con mi voz, con los arreglos, ellos lo pueden copiar tal cual y suben en nivel, digamos. Un pianista como Eduardo, uno le puede dar una idea, pero él te sube la vara a otro nivel, digamos. Entonces, el secreto de este disco es encontrarme con buenos músicos, yo como productor, y crear esas ideas, digamos. ¿Sí? Y la preparación, digamos, cuando uno entra, en este caso fue muy, muy, muy natural, digamos. O sea, yo ya sabía todo lo que tenía que hacer, digamos. Es como muy, como lo creé de cero y todo estaba en la mente, digamos. Cada arreglo, increíblemente. Entonces, la preparación, cuando toca la batería, en este caso, digamos, ya estaba muy preparado, digamos. Claro. ¿Sí? Jorge, y entonces fuiste escritor, productor, ¿mezclaste esto? No, esto sí se mezcló en Argentina, en Buenos Aires. Argentina, en Buenos Aires. Exacto. ¿Algún tipo de cuidado que tomaste o que te enfocaste cuando grababas en diferentes estudios para tener la misma estética sonóricamente, su sonido? ¿No le costó hacer eso ya que fue grabado en diferentes estudios? Sí, digamos que el 80% del disco se grabó en Costa Rica y el otro en Argentina, pero digamos, yo estuve muy, muy a la par del ingeniero que estaba acá en el estudio, hasta estuve ayudando cómo colocar los micrófonos, o sea, digamos, como yo a un Pampa estaba comenzando, por eso fue entre 2017 y 2018. Uh-huh. Entonces fue por eso. Entonces yo fui parte a veces de cómo colocar un micro o la esencia. O sea,
digamos, si bien yo no grababa, pero yo estaba a la par, digamos, casi como la mano derecha, digamos, o sea, estaba ahí. Súper importante, ¿ah? Entonces, nada, eso, ¿viste? Es un poco eso, o sea, fue en otro estudio, pero yo fui parte, digamos, estuve a la par de todo, digamos. Sí. Increíble. Sí, porque igual de todas maneras, ¿me escuchan? Sí. 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 Es que a veces, para que la gente también entienda que nos escucha, ¿verdad? Que el podcast no solo está hecho para gente que ya está en el mundo del audio, sino para gente que quiere conocer un poco de qué hay detrás de una canción, ¿verdad? Y los diferentes procesos. Porque a veces, muchas veces, bueno, en este caso, vos hiciste producción de productor, ¿no? Y no estabas tanto como en los controles. Y son dos labores totalmente distintas, ¿verdad? ¿Cómo lo hace usted, digamos, cuando ahora tiene su propio estudio y a veces tiene que uno cubrir todos los procesos algunas veces, ¿verdad? Porque a veces tal vez el artista no tiene el presupuesto para cubrir, qué sé yo, el ingeniero de sonido, ¿verdad? El muchacho, el que coloca los micrófonos, el productor, el arreglista, ¿verdad? Entonces nos toca hacer multitareas, ¿verdad? Y digamos, ¿cómo lo maneja usted en el estudio? Si a veces hace todos los procesos o si a veces tiene diferentes personas trabajando con usted, o cómo lo ha abarcado ahora que están en Pampa Studio actual. Ok, sí, digamos, la mayoría de las veces ya vienen con una idea lista, digamos. Por ejemplo, hace un mes y medio que vino Daniela Rodríguez, la cantante de Malpaís, Eduardo Montero, que estuvieron haciendo 2 canciones, y ellos ya vinieron con los arreglos listos. Entonces uno se dedica a grabar, ¿sí? Digamos, ahí ya está todo listo. Y hay partes que vienen con una idea tranqui, entonces uno impone un poquito más de ideas, ¿sí? Digamos, para uno que graba y mezcla y todo, lo ideal es que venga todo cocinado ya, digamos, que ya venga todo listo, digamos, pero no siempre está así, digamos. No. Y yo, digamos, acá yo estoy solo, digamos, en la parte de audio, yo me encargo de poner micrófonos, acomodar la sala, grabar, mezclar. Hay veces que yo hago mastering o a veces mando a hacer master a otro lado, pero uno como que se encarga de todo, digamos. Y es un compromiso muy lindo. Y a mí me encanta, yo me comprometo mucho, bueno, por ahí Alma lo sabe, pero a mí me encanta preparar la sala un día antes. Digamos, dejar todo listo, microfoneado la batería, todo listo para que... A mí me encanta cuando los músicos llegan, se calzan los audífonos y listo. Grabar. O sea, está todo excelente, digamos, todo comprobado que todo está bien, digamos. Pueden surgir un par de cositas, pero, digamos, está todo controlado, digamos. Y Es parte de la terapia de uno, me parece. Para mí es terapia, preparar todo, desarrollar los cables, enrollarlos, poner esto acá, probar micrófonos. Es mi terapia, tenés razón, me encanta a mí eso. exacto, y yo lo hago con una pasión, me encanta, porque, mira, a mí con el disco de Eduardo que escuchamos en 2018, yo estaba mezclando ese disco una tarde, estaba solo en el Pampa Viejo, digamos, no acá, sino en la parte donde estaba más pequeña antes, y digo, esta es mi pasión, porque estaba sintiendo lo que sentía antes como músico tocando, lo estaba sintiendo mezclando. Ah, Y ahí fue como un clic. Digo, wow, esto me encanta. O sea, digamos, pueden descubrir ahí con ese disco de Eduardo que esta es mi pasión. Digamos, aparte de ser músico, que yo ante todo soy músico y claro. después el resto, pero digo, wow, esto me encanta y me apasiona, ¿viste? Así que fue como un clic ahí increíble. Por eso que yo a Eduardo lo quiero mucho como amigo y fue como un quiebre a él, o sea, para todo. ¿Va? Qué bueno. Qué buena anécdota esa. Y Sí. qué bonito que lo vea así, ¿no? Y yo siento que a todos nos pasa igual, los que nos metemos en producción y en la parte técnica del sonido, todo lo que está detrás de una canción, nos ha pasado lo mismo, siento yo, ¿no? Como que nos enamoramos de lo que estamos escuchando y nos sentimos como parte de, ¿no? Incluso como si estuviéramos nosotros uno de los músicos dentro de esta canción, ¿verdad? De hecho, que al final lo somos, porque somos los que tenemos que moldear este sonido para que, ¿verdad? Acercarnos al sonido que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, al final se vuelve uno parte, digamos, de esa
de esa energía de la canción, ¿verdad? Exacto. Bueno, y para no alargarnos un poquito más, vamos a escuchar la tercera canción, que se llama 2008, perdón, de Pablo Loaiza. Contanos un poquito antes de darle play a esta canción. Sí, es una grabación del trío de Pablo Loaiza, que es un baterista de jazz que ahora está radicado en México, ¿sí? Y en este trío también está Eduardo Montero, casualmente, porque digamos, está Pablo Loaiza en batería, Eduardo Montero en piano y Leo Argüello en contrabajo, ¿sí? Ellos son amigos de la universidad, digamos, han tocado siempre. Y esto fue una grabación, fue antes de pandemia, 2020, como enero, y se grabó todo en vivo, digamos. Es un EP de 4 canciones o 5, creo, y esta es original de ellos, digamos, fue composición de ellos. Así que fue todo en vivo, batería, piano y contrabajo, ¿sí? Ahí estamos. Genial. Eduardo Montero es como el Leonardo DiCaprio de Scorsese, para usted, ¿no? Sí, no, o sea... Che, en este caso sería el músico cliché suyo, y está muy bien. O sea, tengo Hay que cuidar a esos músicos. Tengo otras músicas hechas, pero digamos como que da la casualidad que quería hacer una muestra de eso, y cuando me puse en cuenta digo, uy, mira, Edu está en los 3. Y con razón. Porque, digamos, porque en el disco de la cantante argentina hay otras canciones que no está Eduardo, o sea que hay otros músicos, pero esa canción que escuchamos es muy importante para mí, la de Jess Mayo. No, Eduardo es increíble, o sea, donde lo pongas ahí, va a ser su trabajo increíble, entonces, genial. Vamos a escucharla, entonces.
Wow. Escuchábamos 2008 de Pablo Loaiza, producción de nuestro queridísimo Jorge. Pucha, Qué viaje, qué viaje. Qué increíbles sensaciones, ¿verdad? Da el jazz, ¿no? Y eso es lo rico de este tipo de géneros, ¿no? Porque son más de emoción, ¿verdad? Y de sensibilidad. Y qué rico que Jorge pudiera, digamos, captar bien esa esencia. Aparte que Eduardo es un tipo que va a llegar muy lejos, ¿no? Porque es muy talentoso. Otro nivel. Sí, ¿no? Es increíble, digamos. Jorge, Sí. en cuanto a esta canción, ¿usted la mezcló, la masterizó? O sea, yo sé que la grabó, pero no sé si Todo. ¿cuáles fueron los procesos que usted hizo durante esta producción? Hice los 3 procesos. Grabé, mezclé y hice el máster de este disco. Todo Qué bueno. Sí, el mastering está excelente, ma. Está muy, muy bueno. No sé si a preguntar algo, Malama, si no yo le hago una pregunta. Claro, bueno, verdaderamente para mí esto fue un viaje increíble. Fue grabado en vivo, me parece que dijiste. Sí. Cuando vos llegaste al estudio y comenzaste a poner los micrófonos, una sesión así, tan delicada, porque eso es delicado para mí, de grabar, para poder captar todo tan nítido, tan natural, tan orgánico. ¿En qué estás pensando cuando estás escogiendo micrófonos, escogiendo espacios? Sí, digamos, esto fue en el Pampa Viejo, digamos, en la parte que yo estaba antes, que es igual dentro donde yo vivo acá, pero era un espacio más chico, digamos, que era una sala más pequeña que esta, donde estoy ahora. Digamos, pasa que yo cuando microfoneo la batería, que es un día antes, yo ya me adelanto un poco a todo, digamos, ya tengo todo más que pensado, digamos, y probado, porque yo como toco la batería, yo sé cómo se escucha la sala, yo ya tengo todo como controlado, no es como llegar a un espacio nuevo. Yo sé cómo suena la sala, cómo suena la acústica, todo, digamos. Ahí lo que hay que controlar es el contrabajo, que los micros del contrabajo no se mezclen con la batería. Digamos, esa parte técnica, ¿sí? El piano es un plugin de piano de cola, de madera, por eso que se escucha tan real, digamos. Aunque, o sea, era un piano increíble, digamos. Y, digamos, esa es la parte técnica. Sé que para mí yo lo veo muy natural. Quizás para usted tenga otra idea, ¿no? Pero, digamos, yo como que lo hago tan natural que como que uno ya piensa que todo va a estar bien. Aunque le digo que cuanto más años pasa uno como conoce la cantidad de errores que pueden pasar, uno está mucho más atento que antes. Yo al principio hice las cosas bien, pero un poco inconsciente de cosas que las fui descubriendo a futuro, que pueden pasar. Sí, claro. Sí, qué sé yo, como, no sé, estoy hablando así sin saber, pero qué sé yo, como problemas como la fase o cosas así, ¿verdad? Entonces que de repente uno en el momento no lo pensó la colocación de los micrófonos para que no se diera y de repente se dio, luego tiene que corregir eso, ¿verdad? En la edición y todo lo demás, pero son cosas que pasan, ¿verdad? Que a veces uno... Exacto. O porque no lo ha vivido, porque no ha pasado por ese proceso, ¿verdad? O simplemente... si no lo sabía, digamos, ¿verdad? Y que al final de cuentas se encontró el problema y tiene que resolverlo. Pero bueno, ahí es donde se aprende en realidad, ¿no? Cuando tenemos que corregir esos errores entre comillas, que a veces salen bien, a veces salen mal, pero a veces son como los errores felices, ¿no? Que salen increíbles y uno dice, mira, esto no lo había pensado y me quedó increíble, ¿verdad? Jorge, en cuanto a tu sistema de mezclar, ¿eso es un sistema híbrido? ¿Lo haces todo en la caja? ¿Es análogo? Si nos puedes hablar un poquitito acerca de eso. Sí, no, en este caso uso todo digital, digamos, o sea, sí uso
los micrófonos, los preamps y todo, pero digamos, es todo digital, digamos. O sea, todo digital. Pero digamos, hay algo que siempre de hecho, que me ha comentado Eduardo, que tengo una ventaja a la hora de capturar los instrumentos o las voces. O sea, cómo pongo los micrófonos, digamos, porque si uno escucha estos discos o las cosas, digamos, como que se escucha todo, como que se entiende todo, ¿viste? Pero yo creo que es a lo largo de todos estos años y de pruebas y que el oído, pues yo, digamos, no tengo un estudio en ingeniería en sonido ni nada, o sea, todo ha sido como muy de oído, digamos, sí me he capacitado, he hecho cursos, sí, pero digamos, así como en la carrera como tal, no, pero sí, digamos, yo el oído lo vengo desarrollando hace 30 años, o sea, yo tengo 40, empecé a los 11 y toda esa parte que hablamos al principio de la radio, de escuchar discos, de empezar a grabar, yo hice discos en Argentina, pero acá uno cuando empezás en el estudio, uno empieza a escuchar hasta todas las respiraciones vocales, o sea, como que el oído se agudiza de una forma, te queda muy sensible. Entonces es eso. Uno puede tener plugins, cosas análogas, pero si tu oído no te ayuda, digamos, eso es todo. Entonces creo que una de mis ventajas, entre comillas, puede ser mi oído, digamos, musical, digamos. Sí, que ya lo ha entrenado también como para saber qué está bien, qué está mal cuando está captando algo y cómo corregirlo, ¿verdad? Eso de atención y de sensibilidad también, ¿no? Y educación auditiva, ¿no? Sí. Uh-huh. Exacto. Muy bien hecho. Albán y yo hablábamos hace poquito acerca de la importancia que acabas de mencionar de capturar las cosas correctamente la primera vez, tener los micrófonos correctos, ponerlos donde tienen que estar. Por lo menos a mí me salva mucho tiempo a la hora de mezclar, a la hora de comenzar a limpiar las cosas, a la hora de preparar una sesión. Para mí es esencial y muy, muy buen punto, Jorge. Capturar las cosas correctamente, aunque sea un sistema digital ya, todo lo has capturado correctamente, análogamente, y se escucha la diferencia. ¿Sí? Muy, muy, muy bien, Jorge, muy bien. Sí, más bien, yo tengo curiosidad de saber, de estar con Jorge para ver cómo las graba. Ya. Sí, vamos a tener que hacer la visita para... Sí, porque tiene una característica muy interesante, sí, que no todos los sistemas digitales pueden traducir bien, pero su música tiene una característica, y no quiero decir análoga, porque no, pero ya lo dije, pero tiene una característica muy, muy interesante que me parece que es esencial para este tipo de música, para cualquier tipo de música, pero particularmente esta música que es tan orgánica y tan importante, el elemento ese de ser sensible a todas las frecuencias. Y yo siento también, Jorge, que lo grabas mucho tomando muy en cuenta la sala, porque no se siente, digamos, en ningún instrumento se siente así como en la cara de uno, ¿verdad? Sino como que están como en un espacio determinado que da una sensación de estar ahí con los músicos, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso no es tan fácil de lograr en el sentido de que, ¿verdad? Oye, los micrófonos se comportan de cierta manera, y si vos pones el micrófono aquí y me acerco y va a sonar más fuerte y todo, entonces hay que tener como cierta capacidad para decir, bueno, aquí esta distancia, eso es donde me gusta que suene para que suene así, ¿verdad? Entonces, claro, eso lo noto mucho en sus producciones, digamos. Exactamente. Y yo lo hago como, digamos, si bien lo hago naturalmente, pero hago pruebas. Digamos, yo tengo la ventaja de estar en casa y tener el estudio en casa, digamos, dentro de mi casa. Entonces yo hago bastantes pruebas, digamos. Ahora, en la parte nueva, en el Pampa nuevo, que es más grande, es 4 veces más grande donde estaba antes. Entonces, hace un mes y medio que grabé una producción con batería y todo, yo hice pruebas, muchas pruebas acústicas, digamos, me preparo mucho, digamos. Hay veces que, digamos, es más la preparación que la grabación, sí, pero eso es el plus, digamos, ese es el, como, entre comillas, el éxito a una buena captura, digamos.
Claro. Jorge, ya como para cerrar y despedirnos de este capítulo del podcast, yo sé que ya usted tiene su nuevo estudio y está cumpliendo, ¿verdad?, algunas metas que se ha planteado a lo largo de los años y que ya está en un mejor espacio. ¿Cuáles son como sus proyectos o cómo se visualiza a corto, mediano plazo, largo plazo con el estudio? O sea, ¿a dónde querés llegar con esto de la producción? Y sí, mira, bueno, ahora como es todo tan nuevo, porque esto lo inauguré en julio de este año, lo hice en febrero, marzo y en julio lo inauguré, como que estoy disfrutando el proceso, digamos. O sea, estoy ya, digamos, desde julio hasta el día de la fecha que estamos en noviembre, he grabado todos los meses y ha sido una alegría increíble. Digamos, entonces, como que ahora no estoy pensando en tanto en el futuro, estoy como en el instante. O sea, sí tengo cosas para hacer este año y el próximo ya, pero digamos como que es un sueño que tengo este espacio, a veces entro y lo veo y vos decís, wow, todos los colores, todo que uno pudo elegir, digamos, y con todo el apoyo de mi esposa Fabi, ¿sí? Y mi familia acá en Costa Rica, ha sido todo increíble, digamos, estoy como en ese proceso porque este estudio donde estoy ahora lo hice de cero, o sea, no había nada. Entonces todo fue diseñado y pensado como un estudio. Entonces es como el sueño de todo, ¿no? O sea, digamos, yo, digamos, a mis 11 años tocando en el pueblo donde yo estaba, de 4.000 habitantes, 4.000 habitantes, donde estoy ahora, que todo un viaje a Costa Rica, que yo vine acá por amor, digamos, cuando conocí a mi esposa, a Fabi, que es tica, digamos, ha sido todo un viaje, digamos, impensado, digamos, o sea, es impensado, digamos, pero muy feliz. Sí, más bien estar agradecido y vivir el momento como tiene que ser, ¿no? Creo que a los músicos nos pasa mucho eso, especialmente cuando estamos rodeados de música y estamos haciendo lo que nos gusta. Esto es lo que importa, ¿no? Obviamente uno siempre tiene como proyecciones, ¿no? Como decir, bueno, pienso, bueno, en este caso tuyo, construirme el estudio en casa, o mira, voy a comprar un nuevo instrumento, voy a armar más equipo para el estudio, ¿verdad? Uno siempre tiene como esas proyecciones, pero sí que es muy importante vivir el proceso, ¿verdad? El camino es lo más bonito de esto, ¿no? Y estar en el presente, vivir el presente y hacer lo que tenemos que hacer y hacerlo bien y listo, ¿no? Y también la importancia para mí, y me parece que para el band también, y es interesante que Jorge lo mencionó, el apoyo de la esposa o de alguien que esté con uno, que para mí es muy importante. Eso me ha ayudado mucho a mí y me parece que siempre es importante mencionarlo, porque sin ese tipo de aporte tal vez estuviéramos haciendo otras cosas. Sí, claro, a mí me pasa igual, porque ahorita yo estoy en un edificio, digamos, que es Trincheras, que es una tienda de la librería, de libros usados, artesanías, y esto es un proyecto que hemos desarrollado por 12 años. Y entonces cuando nos pasamos a este nuevo sitio, había un espacio aquí, bueno, esto está perfecto para un estudio de grabación. Entonces no ha sido fácil, ¿verdad? Pero igual es muy bonito porque con el apoyo de mi pareja yo puedo, digamos, sacar el tiempo para el estudio, ¿no? Entonces ella se encarga arriba, yo estoy abajo y ya hay días que estoy arriba yo atendiendo, pero digamos que sí, ese apoyo de la familia y de verdad de la gente que está alrededor de uno es muy importante para lograr lo que uno quiere hacer con la música, ¿no? Y nada, Jorge, agradecerle por el tiempo. Yo sé que pasa muy ocupado y que sacar al ratito para conversar con nosotros, con Oscar y conmigo. Y le agradecemos de corazón el espacio y compartir su música y sus procesos, porque a veces no tenemos mucha gente con quien hablar de estas cosas, ¿no? Porque nosotros hacemos el trabajo y ya, pero entre productores casi nunca tenemos el chance de poder compartir experiencias. Así que, de verdad, muchas gracias y esperamos que le haya gustado el espacio. No, muchísimas gracias a ustedes dos. Ha sido un placer enorme. Digamos, estoy muy contento de este espacio y yo, digamos, hace tiempo yo había pensado, yo nunca tengo un material, digamos, que alguien me haya hecho una entrevista, ¿viste? Y cuando Albán me propuso esto, digo, bueno, yo lo conozco a Albán hace un mes y medio y me cayó súper. Cuando me vino con esta propuesta me
encantó, digamos, porque, digamos, aparte de aportarle a ustedes, a mí es un material que me encanta para que quede en la nube, en internet y para que nos conozcan a todos, digamos. Yo muy agradecido y contento con ustedes dos. Jorge, un placer verdaderamente. Ha sido un honor para mí participar en esto y como dijo Albán, es difícil encontrar espacios para expresar este tipo de trabajo que es tan, en mi opinión, tan único y tan no mucha gente conoce lo que hacemos verdaderamente. Entonces por eso Albán y yo le agradecemos a usted y a que haya estado compartiendo este tipo de emoción, ¿verdad? Con uno. Le agradezco mucho, y la música extraordinaria, muchos éxitos, y ojalá que nos hablemos pronto. Gracias. Sí, y queda pendiente, Lamas, esto siempre lo decimos, pero nunca lo hacemos, pero lo vamos a hacer. De hacer un breakdown de una de las canciones, o sea, de ir por track y revisar en detalle qué se hizo en cada track y cómo trabaja Jorge, por ejemplo. Sería lindísimo hacerlo. Entonces, eso sería para mí exclusivo, verdaderamente. ya más técnico, pero lo vamos a hacer en algún momento. Bueno, gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Estamos, gracias. Chao.